Mi nombre es Luis Eduardo Zuna Álvarez, residente de Medicina Crítica Pediátrica, y el día de hoy vamos a ver la clase de monitorización hemodinámica. Como definición, vemos que la monitorización hemodinámica hace referencia a las medidas de las características funcionales del corazón y el sistema circulatorio. Esto con el objetivo de mantener la perfusión de los tejidos con sangre oxigenada, mantener la homeostasis, así como remover productos del metabolismo. Dentro de los objetivos vemos que el objetivo principal es proveer diagnósticos precisos y guiar intervenciones adicionales para brindar mejoras en los cuidados del paciente críticamente enfermo. Esta evaluación desde el punto de vista clínico comienza a un lado de la cama del paciente, con la medición de parámetros no invasivos como la frecuencia cardíaca, la diuresis y la perfusión periférica. En la siguiente diapositiva quise agregarles una imagen de William Osler, a pesar de que es el padre de la medicina interna. Es solamente para recordar que a pesar de que tenemos métodos cada vez más invasivos y más relacionados con la tecnología, no hay que olvidar que lo principal va relacionado con el examen físico y pues la exploración clínica de nuestros pacientes, ¿no? Dentro de los estudios no invasivos e invasivos, de los no invasivos tenemos el electrocardiograma, la radiografía de tórax, el ultrasonido y la ecocardiografía. Y de los estudios invasivos, el catéter venoso central, el catéter arterial y el catéter de Swan-Ganz, que sirven como herramientas, ¿no?, para este tipo de monitoreo que vamos a ver más adelante. Dentro del examen físico hay que recordar que son guías invaluables para el diagnóstico, pronóstico y tratamiento de los niños durante la presentación aguda de un estado circulatorio normal. Dentro de lo más común, la valoración del llenado capilar y la palpación de los pulsos, ¿no? En el siguiente video pues vemos un ejemplo, ¿no?, de la valoración por llenado capilar. Hay que recordar también que un estado mental alterado puede significar que los mecanismos compensadores hemodinámicos están fallando en un niño con disfunción cardiovascular. Bueno, respecto al monitoreo electrocardiográfico continuo, hay que recordar que el propósito principal de este en la UCIP es alertar al equipo de manera temprana de las desviaciones del ritmo y la frecuencia cardíaca antes de que amenacen la vida, ¿no? Ya posteriormente se podrá corroborar con un electrocardiograma, pero de manera inicial pues nos alerta para tener intervenciones tempranas. Bueno, también tenemos la capnografía, que en el gráfico de abajo vemos que está compuesta por varias fases. En la fase 1 ocurre una eliminación escasa del CO2 y la presión parcial de CO2 es la ambiental. Vamos a poner aquí el puntero, que es esta parte de aquí, ¿no? En la fase 2 vemos que hay una subida del CO2 y un vaciado alveolar progresivo, que es esta parte. En la fase 3 vemos que existe la meseta alveolar, correspondiente a la exhalación del CO2, y en el punto de la letra D es el ETCO2, que es la medición que nos da directamente el capnógrafo. Y en la fase 4 ya es la presión parcial de CO2 decrece rápidamente al inicio de la expiración, que es toda esta parte, ¿no? Hay que recordar que este CO2 pues, es un producto del metabolismo, el cual a su vez es transportado por la circulación, posteriormente llega a los pulmones y al momento de exhalarse es lo que vemos en la curva, ¿no? Hay que recordar que es todo ese continuo. Dentro de las causas de aumento de producción de CO2 tenemos el aumento de la actividad muscular, la fiebre, la sepsis y el hipertiroidismo, y de las causas de disminución de producción de CO2 tenemos la disminución de actividad muscular, la hipotermia, el choque hipovolémico, hipotiroidismo y la anestesia general, ¿no? Como por mencionar causas generales que nos pueden dar alteración en este parámetro. Bueno, respecto a la presión arterial, vemos que esta está dada por el gasto cardíaco, o que es el gasto cardíaco por las resistencias vasculares sistémicas. También la presión arterial no invasiva es un método seguro, simple y relativamente confiable, al igual que reproducible y barato, ¿no? Este se debe llevar a cabo de manera rutinaria en todos los pacientes, y solamente para recordar que el brazalete debe cubrir al menos 2/3 del brazo superior para que sea confiable. Dentro de la presión arterial invasiva, vemos que este es el gold estándar para el monitoreo de la tensión arterial. Dentro de las ventajas se encuentran que presenta una mayor precisión, se puede hacer una medida latido a latido, se puede hacer un análisis de la morfología de la onda y también la toma de muestras arteriales, ¿no? Es importante mencionar que este sistema requiere calibración. Esto quiere decir que el transductor debe ser regularmente puesto a cero a la presión atmosférica, y este debe estar colocado a nivel de la aurícula derecha, que es en la línea axilar media.
Hay que también saber que tenemos que mantener la línea permeable con solución salina, la cual se menciona en la literatura que puede o no tener heparina, y está por medio de una bolsa de 500 mililitros que se presuriza a 300 milímetros de mercurio, que va a administrar 1 a 2 mililitros por hora al lumen. En niños pequeños se menciona que es preferible usar bombas de infusión para asegurar ese volumen y que estos deben cambiarse cada 72 horas para disminuir la posibilidad de infecciones, pues de manera ideal. Igual respecto a su colocación y complicaciones, vemos que existen múltiples sitios para su colocación, como puede ser la arteria femoral, tibial, dorsal del pie y la radial. Los sitios cercanos a la aorta nos pueden dar una lectura más consistente por un periodo de tiempo más largo, aunque con el riesgo de infecciones, ¿no? Y afectación del flujo sanguíneo, el eje mesentérico celíaco, por lo que la arteria radial es el sitio de elección. Y las posibles complicaciones, para mencionar las más comunes, puede ser sangrado, infección, daño nervioso, fístula arteriovenosa y compromiso vascular. Del lado izquierdo vemos el procedimiento de canulación de la arteria radial y pues son varias técnicas. Una puede ser entrar directamente a la arteria y deslizar el catéter. La otra técnica puede ser ya perforar las dos paredes de la arteria para después de regreso obtener flujo y ya insertar directamente el catéter, ¿no? Dentro de las formas de la onda de presión arterial, vemos que esta se afecta por la interacción de dos variables, que es el volumen latido y la compliance del sistema arterial. La compliance es definida como el volumen latido entre el delta de presión. Vamos a ver el siguiente video. Ok, vemos que la curva normalmente tiene esa presión de pulso, que tiene esa medida. Ya si vemos que la presión de pulso se aumenta, por lo general tiene que ver con la relación de un sistema que tiene disminuida la complianza, lo cual aumenta el delta de presión, que es el lado derecho. Y del lado izquierdo vemos un sistema compliante que pues va a disminuir la delta de presión, ¿no? Que es lo que vimos en la curva. Normalmente un sistema compliante tiene esa disminución gradual de la curva y un sistema no compliante genera una curva más estrecha y más amplia, ¿no? Bueno, también hay que hablar del amortiguamiento, que puede estar dado por la disminución de la complianza, como ya mencionamos, o por un sistema muy sobreamortiguado. Lo que vemos aquí en esta curva. Vamos a poner el puntero. Que es esta curva de aquí, ¿no? Que vemos que está aumentada la presión de pulso y que hace que se aparezca la muesca dicrótica, ¿no? Que esto sería la cuestión normal, como debería venir la onda, y aquí vemos que prácticamente se pierde, ¿no? Que puede ser secundario a un sistema muy sobreamortiguado. Y un sistema poco amortiguado nos generaría una onda como la que vemos aquí, que en el libro se mencionaba que principalmente estaba dado o que puede estar dado en el caso de que haya muchas burbujas en el circuito, ¿no? Y eso hace que, pues, que se detecte la presión de pulso pues de una manera muy disminuida, ¿no? Muy amortiguada, como se dice aquí. Bueno, también la forma de la onda de pulso arterial podemos valorar varios elementos. El primero que vamos a mencionar es la pendiente o el slope, que es proporcional a la contractilidad miocárdica e inversamente proporcional a la resistencia vascular sistémica, que es esta parte de aquí de la curva. También tenemos una área dentro de la curva sistólica que se va a aproximar al volumen de eyección, que es toda esta parte de aquí. La duración de la sístole, que refleja la demanda de O2 miocárdica, que es esta parte de acá. La duración de la diástole, que refleja el aporte de O2 miocárdico, que es esta parte de acá. Y la presión de pulso, que es lo que vimos en las gráficas anteriores, que es la diferencia entre las presiones sistólicas y diastólicas, ¿no? Que es toda esta parte. Bueno, respecto a la presión venosa central y atrial, vemos que se mide por medio de un catéter venoso central, el cual se puede colocar con técnica de Seldinger, ¿no? Y existen distintos sitios como el subclavio femoral, basílico y yugular. Hay que recordar que esto no está exento de riesgos. Entre los más comunes tenemos las complicaciones trombóticas y en el caso, por ejemplo, de la colocación de un catéter subclavio, el riesgo de neumotórax. Y se dice que una presión central o del atrio derecho en un paciente respirando espontáneamente es de 2 a 5 centímetros de agua. Bueno, respecto a la presión venosa central y las curvas, vemos que existen tres ondas positivas, que es la onda A, la onda C y la onda B. En el gráfico de aquí abajo vemos estas ondas respectivamente
En el caso de la onda A, que es esta que vemos aquí, vamos a ver que sigue a la onda P del electrocardiograma, como vemos aquí, y está producida por la contracción atrial. La onda C, que es la siguiente, está producida por la contracción ventricular y el abultamiento hacia arriba de la válvula tricuspidia. Y la onda B está dada por el llenado de la aurícula derecha y ocurre al final de la sístole, justo antes de la apertura de la válvula tricuspidia. Vemos que también tiene ondas negativas, que son la onda X y la onda Y. La onda X, que es la que vemos aquí, está dada por la relajación atrial, y la onda Y, que vemos acá, está dada por la abertura de la válvula tricuspidia y llenado pasivo del ventrículo derecho. Bueno, la compliancia ventricular también vamos a valorarla, que es la relación que existe entre la presión y cambio del volumen ventricular. Aquí es importante mencionar que no es seguro confiar en la presión de llenado del ventrículo para valorar la necesidad de volumen en los pacientes, ya que esta relación en una cámara distensible es variable en el tiempo. Y esta complianza efectiva del ventrículo puede verse afectada por la presión pericárdica, la intratorácica o el fenómeno de interdependencia ventricular. Aquí del lado derecho vemos la siguiente curva, donde vemos que de manera normal, a un cierto determinado volumen, hay un aumento de la presión del ventrículo. Si hay una compliancia disminuida, que esto quiere decir que sea un ventrículo más rígido, vemos que a una menor cantidad de volumen hay un aumento más drástico de la presión, contrario en que si hay un aumento de la complianza, vemos que requiere una mayor cantidad de volumen para generar una presión en el ventrículo, ¿no? Igual ninguna de las dos situaciones es recomendable, ya que nos puede dar tanto un bajo volumen de llenado o en casos de que el ventrículo ya sea insuficiente, pues datos de insuficiencia cardíaca, ¿no? Bueno, respecto al catéter arterial pulmonar, vemos que Swan y Gans en 1970 fueron los primeros en describir un catéter que funcionaba por flujo con un balón en su punta que se insertaba en la arteria pulmonar para la medición de la presión de oclusión de la arteria pulmonar. Posteriormente, Forrester implementó un catéter de triple lumen con un termistor en la punta que permitía la medición del gasto cardíaco por una técnica de termodilución. Y del lado derecho pues vemos la composición del catéter, ¿no? Es importante mencionar que se consideró inicialmente como una herramienta de monitoreo indispensable y esto la llevó a su uso generalizado y desenfrenado en unidades críticas. Posteriormente se generó preocupación respecto a su uso generalizado, ya que en algunos estudios clínicos aleatorizados se informó que su uso de rutina no era benéfico y que podía aumentar la morbilidad y mortalidad, ¿no? Como vemos del lado derecho, en el siguiente estudio que fue en 1996, que fue de los primeros en los que se mencionó un volumen adecuado, un volumen grande de pacientes donde ya se empezaba a ver que había un aumento de la mortalidad y pues de cierta manera un aumento en la utilización de recursos en estos pacientes, ¿no? Y actualmente, según las recomendaciones de la Sociedad de Medicina Crítica, en su documento de consenso se debe usar lo menos frecuente posible en niños y este puede ser de utilidad en situaciones como hipertensión arterial pulmonar, choque refractario de líquidos o con dosis bajas o moderadas de vasoactivos y una dificultad respiratoria severa que requiera altos parámetros ventilatorios, ¿no? Dentro de las formas de la onda de catéter arterial pulmonar, igual no voy a leer directamente lo de abajo, pero es importante mencionar que conforme avanza el catéter en cada uno de los segmentos, pues va a cambiar la morfología de la onda. En el caso que esté en el atrio derecho, pues vemos que la morfología de la onda es como sigue, ya después en el ventrículo derecho vemos que aumenta su amplitud, ya entrando a la arteria pulmonar empieza a disminuir y ya entrando a lo que mencionábamos, ya para medir la presión de oclusión de la arteria pulmonar, pues ya vemos que la onda se asemeja a la clásica onda que mencionábamos hace rato con sus respectivas ondas A y B. Bueno, es importante mencionar la ecuación de Fick, que es un método indirecto para determinar el gasto cardíaco y este está basado en la ley de conservación de las masas. Esto se basa en la observación de que la absorción total de una sustancia en un órgano es igual al producto del flujo de sangre de ese órgano y a la diferencia de concentración arteriovenosa de la sustancia. Por lo tanto, vemos que está compuesta por dos preceptos principales. El primero, la cantidad de oxígeno absorbido por los pulmones durante la respiración es igual a la cantidad del oxígeno extraído de la sangre corporal y que el flujo de sangre a través de los pulmones debe ser igual al flujo de sangre en el resto del cuerpo en ausencia de una derivación. Por lo tanto, vemos la fórmula del gasto cardíaco va a ser igual a la disponibilidad de oxígeno entre la diferencia arteriovenosa. Bueno, respecto al contenido arterial y venoso de oxígeno, vemos las siguientes dos fórmulas, que
Son de uso o de realización muy común en el caso del taller hemodinámico. Solamente les puse aquí abajo para recordar las constantes, que el 1.34 viene del oxígeno ligado a la hemoglobina, que determina la mayor cantidad de oxígeno en la sangre, y la otra constante es el oxígeno disuelto en la sangre, ¿no? Que a pesar de que es muy poco significativo, pues debe de agregarse a la fórmula. También podemos hacer el cálculo de la relación QP-QS, que la fórmula FIC también la permite hacer por mediciones separadas del flujo sanguíneo a nivel sistémico pulmonar. Hay que recordar que este es cercano a 1 y que en niños con cortocircuitos de derecha a izquierda tienen un QP-QS menor a 1, dado por una baja circulación e hipoxemia, mientras que en los niños con cortocircuitos de izquierda a derecha tienen un QS mayor a 1, que puede ser dado por sobrecirculación pulmonar y falla cardíaca. Aquí abajo vemos la fórmula. Igual la parte de abajo pues ya la parte condensada, ¿no? La parte ya sintetizada de la fórmula. Bueno, también el análisis del contorno del pulso. Vemos que esta tecnología se basa en el principio de que el área dentro de la porción sistólica de la curva de una onda arterial central correlaciona con el volumen de eyección, que es lo que vimos hace rato en la explicación del gráfico. Y de los sistemas comerciales disponibles actualmente se pueden dividir en dos: en sistemas dependientes de calibración, como es el Pico, LIDCO y Pulsco, y no dependientes de calibración, como FlowTrack, Vigileo, Pram y LIDCO Rapid. Bueno, hablando un poquito más del Pico, que es un acrónimo para el gasto cardíaco por el contorno del pulso. Vemos que este sistema funciona por medio de termodilución transpulmonar y que para su funcionamiento se requiere tener un catéter venoso central y una línea arterial con termodilución. Menciona que idealmente en sitio femoral. El volumen de eyección y el gasto cardíaco se va a calcular con el análisis de la onda arterial que ya mencionamos. Y el estado de volumen se calcula con el volumen intratorácico y el agua pulmonar extravascular. Y esto pues, de manera indirecta nos puede alertar sobre la presencia de edema pulmonar. Entonces, de manera simplificada, vemos que nos valora tres principales rubros: el gasto cardíaco, la precarga o el volumen intratorácico y el grado de edema pulmonar con el agua pulmonar extravascular. Aquí es importante mencionar los parámetros de monitorización del pico, de los cuales vemos que de respecto a las siglas, el CO refiere al gasto cardíaco, el CI el índice cardíaco. Las siguientes medidas, pues el índice global al final de la diástole, el índice de volumen intratorácico del sanguíneo del pulmón, el LWI, que es el índice del agua extravascular pulmonar, el SB, que es el volumen de eyección, el SBB, que es el volumen de variación de eyección, y el SBRI, que es el índice de la resistencia vascular sistémica. Bueno, aquí vemos ya el gráfico, cómo se vería del lado derecho el monitor del pico. Y vemos que en el siguiente algoritmo pues, nos habla de las diferentes acciones que podemos llevar a cabo según el monitoreo que tengamos en nuestro paciente. En el caso del aporte de oxígeno, respecto al gasto cardíaco, podemos hacer diferentes modificaciones. Por ejemplo, en el caso de la precarga, que nos diría en modificaciones respecto al volumen, en la contractilidad el uso de inotrópicos y en la poscarga el uso de drogas vasoactivas. Y respecto también en la concentración arterial de oxígeno, si vemos que la saturación de oxígeno está baja, probablemente tengamos que ajustar nuestra ventilación. Y si vemos que la concentración arterial de oxígeno tenemos un nivel bajo de hemoglobina, podría ser pertinente el uso de transfusiones, ¿no? Bueno, respecto a la ecocardiografía, vemos que es una herramienta esencial en la terapia intensiva y nos va a proveer información de la función cardiovascular que normalmente no es asequible por otros métodos. Hay un creciente auge en la realización de este método de evaluación rápida por médicos no cardiólogos, lo cual ha mostrado buenos resultados, ¿no? Sobre todo como modalidad de monitorización en el momento agudo. La fracción de acortamiento, vemos que la función ventricular izquierda puede abordarse determinando la fracción de acortamiento.
Esta es una determinación del cambio en el diámetro en el eje corto del ventrículo izquierdo basado en el análisis del movimiento de la pared, ¿no? En una ecografía en modo M. Entonces vemos la fórmula, que es la fracción de acortamiento es igual a la dimensión al final de la diástole menos la dimensión al final de la sístole entre la dimensión al final de la diástole. Que esto nos da un volumen, un valor normal entre 0.28 a 0.40, ¿no? Y en el modo M vemos que así se realiza la medición, tanto en sístole como en diástole. Bueno, la fracción de eyección también se puede calcular, que el cálculo de esta se basa en una imagen bidimensional de la función sistólica del ventrículo izquierdo, cuantificando los cambios en el volumen durante el ciclo cardíaco. Entonces la fórmula es el volumen al final de la diástole menos el volumen al final de la sístole entre el volumen al final de la diástole, ¿no? Y los valores normales van de 0.68 más menos 0.09. Bueno, la oximetría venosa, vemos que la saturación venosa de oxígeno es la medida promedio del retorno venoso de todas las vísceras, que en circunstancias normales deberíamos de tener una saturación de oxígeno del 100% y la saturación venosa de oxígeno de un 75%. También, al medirse por un catéter venoso central, nos va a permitir calcular la extracción de oxígeno. Si la relación en consumo y la entrega de este es adecuada y por lo tanto la oxigenación que ocurre a los tejidos. Vemos que el total de entrega de oxígeno al organismo es simplemente el producto del gasto cardíaco y el contenido arterial de oxígeno, como vemos en la siguiente fórmula. Por lo tanto, la proporción de la demanda de oxígeno y la entrega se puede expresar como lo siguiente. Vemos que ya de manera simplificada, esto se conoce como la proporción de extracción de oxígeno, asumiendo mínimas cantidades de oxígeno disuelto en sangre que vimos en las fórmulas anteriores y niveles constantes de hemoglobina se puede simplificar en la segunda fórmula, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, nos quedamos con esta, que es la más resumida, que es la saturación de oxígeno menos la saturación menos de oxígeno entre la saturación de oxígeno, ¿no? Entonces, ya respecto a la interpretación de los valores de la extracción de oxígeno, se menciona que el 25% sería lo normal, un 30-40% ya estaría aumentado, 40-50% puede ser indicativo de choque inminente y más del 50-60% en el caso de shock o acidosis láctica, ¿no? Son valores de referencia solamente, que hay que valorarlo de manera individual. Bueno, aquí vemos dos curvas en las cuales vemos que el suministro de oxígeno, en el caso de la curva o de la gráfica A, vemos que hay una parte de la gráfica, que es esta parte de aquí, que es dependiente del aporte o del suministro, ¿no? Hay una parte ya crítica del suministro donde se sigue manteniendo el consumo de oxígeno, a pesar de que no haya un aporte o una suplementación de oxígeno adecuada, que es la parte independiente de la curva, ¿no? Del lado derecho vemos que igual el índice de extracción de oxígeno se trata de mantener hasta cierto punto relacionado con el suministro de oxígeno, pero que hay un punto también crítico de la extracción de oxígeno, ¿no? Donde ya no se puede mantener, a pesar, ya cuando llegas al punto máximo del suministro de oxígeno, ¿no? Entonces digamos que esto es, hasta cierto punto, se puede llegar a mantener el consumo de oxígeno, como vemos en la gráfica de aquí, pero hay un punto crítico donde la extracción ya no se puede llevar a cabo cuando el suministro de oxígeno no es suficiente, ¿no? Es un sistema agotado. Bueno, y entre las compensaciones para mantener una adecuada oxigenación de oxígeno, vemos que existen compensaciones sistémicas y regionales. En el caso de las compensaciones sistémicas, así de manera muy resumida, vemos que está dado por el aumento de la producción de hemoglobina. En los casos donde existe anemia, disminuye las resistencias y aumenta la frecuencia cardíaca y la contractibilidad para compensar. Y también, si hay una disminución del aporte de oxígeno, aumenta el gasto cardíaco. Y la compensación regional se refiere más que nada a la redistribución del gasto cardíaco a órganos no vitales pues disminuye la perfusión de estos órganos no vitales para conservar el gasto cardíaco en los vitales, ¿no? También es importante mencionar la curva de disociación de la hemoglobina, que vemos que el desplazamiento de la curva hacia la derecha significa una disminución de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Esto es algo que ocurre normalmente en caso de que haya una disminución en la oxigenación para tratar de mantener la extracción de oxígeno
a pesar de que hay un bajo aporte, ¿no? Entonces es una manera, digamos, temporal o de las cuales se vale el organismo para seguir dando un aporte de oxígeno a los tejidos a pesar de que no hay un suministro adecuado, disminuyendo la afinidad de la hemoglobina hacia esto. Bueno, también mencionar la espectroscopía cercana al infrarrojo, y esta se basa en que la oximetría cerebral, eh, vemos que hay una transparencia de los tejidos biológicos como la piel y el hueso, y esta mide una luz cercana al infrarrojo también, donde la oxi y desoximoglobina tienen diferentes espectros de absorción. Y estudios han demostrado que tiene una buena correlación entre la saturación de oxígeno cerebral y las saturaciones de vena cava superior. La ventaja de esta es que pues, no requiere la toma de muestras sanguíneas como normalmente utilizamos para medir la saturación de oxígeno, y pues es constante, ¿no? Entonces nos valemos en esta transparencia de los tejidos para tener una saturación venosa de oxígeno pues, de manera dinámica, ¿no? Y constante. También es importante mencionar el lactato. Se menciona que no se apega a los ideales del monitoreo hemodinámico, ya pues que esta no se puede medir de manera constante, ¿no? También requiere el uso de o la toma de muestras, pero nos sirve como biomarcador que provee información útil dado que pues, se encuentra disponible en muchos centros. Esto a pesar de que carece de una alta sensibilidad, especificidad o valor predictivo. Aún así, es considerado un buen marcador del aporte y demanda de oxígeno, así como un valor elevado se considera normal, y también se ha asociado a pobres desenlaces, ¿no? Del lado derecho les pongo la gráfica de los tipos de acidosis láctica, solamente para recordar que la elevación del lactato no solamente está dada por cuestiones relacionadas con el oxígeno o con la oxemia, que es en el caso de la acidosis láctica tipo A, y puede haber otro tipo de elevación de lactato con una oxigenación tisular normal, como es el caso de las tipo B. En el caso de la B1, que puede estar asociada a trastornos sistémicos, la B2 por fármacos o toxinas, y la B3 relacionada con neurodegenerativos del metabolismo. Aquí en el siguiente diapositiva vemos las variables hemodinámicas comunes, que es un resumen de lo que menciona el libro. Igual para que no vamos a hacer mucho énfasis directo en estas, pero es importante tenerlo a la mano para saber las variables que tenemos que valorar. En el caso, por ejemplo, del índice cardíaco, el índice de inyección, el índice de resistencia vascular sistémica, también el índice de resistencia vascular pulmonar, el índice de trabajo de inyección del ventrículo izquierdo, del ventrículo derecho, el contenido arterial de oxígeno, que normalmente lo realizamos en el taller de hemodinamia, también el índice de entrada de oxígeno que se realiza en el taller, el principio de Fick que ya vimos anteriormente, la saturación venosa de oxígeno y el índice de extracción. Bueno, como conclusiones vemos que la monitorización hemodinámica nos brinda información crucial para el manejo de pacientes críticamente enfermos. No existe un método infalible de monitorización hemodinámica único, por lo que es importante combinar distintos parámetros para una evaluación integral de los pacientes. Idealmente deben preferirse métodos no invasivos o los menos invasivos o los invasivos en pediatría, pero si se cuenta con los recursos necesarios y el personal capacitado, algunos de estos métodos invasivos nos proveen de mayor exactitud y precisión y también una valoración más dinámica. Y también para mencionar que el ultrasonido, en caso del ecocardiograma, resulta una herramienta útil, segura y con poco riesgo para el paciente para la valoración hemodinámica, por lo que si se cuenta con el recurso disponible hay que utilizarlo. Esta es la bibliografía que utilicé para la clase y sería todo. Muchas gracias.